¿Te has preguntado cómo sería participar en una Game Jam que dura 3 días? La semana pasada, a la hora de publicar este video, tuve la oportunidad de participar en mi primera Game Jam. Prepárate para conocer cómo es participar en una. Por si no sabes qué es una Game Jam, es una competencia de desarrolladores de videojuegos en la que tienen un tiempo limitado para hacer un juego de un tema asignado. Las personas deben calificar los juegos, el mejor juego será el ganador. Para esta ocasión participé en la Score Space Jam 29, que duraba 3 días para hacer un juego. El juego debía ser de obtener la mayor puntuación posible, así que me fui por la idea de hacer un juego de un planeador evitando obstáculos y montañas. Pero lo que no sabía era que habían hecho una votación sobre el tema de la jam y escogieron el de escape. Sí, descarté la idea del planeador y tuve la idea de una nave esquivando obstáculos y reventando globos para ganar impulso para escapar de un agujero negro. Así que con esta idea en mente, ahora sí comenzamos con el desarrollo. Espera, ¿por qué hay globos en el medio del espacio? Te digo la verdad, no lo sé, pero funciona. Comencé por el movimiento básico del jugador, que por ahora es esta figura que simula ser una nave. Implementé un movimiento básico para la nave. Después debía hacer los obstáculos, que aquí serían asteroides. Así que reutilicé el código de las tuberías de Flappy Bird 3D de un video pasado para que los obstáculos se generen aleatoriamente y se movieran hacia atrás. Para los globos utilicé el mismo código de los obstáculos, solo que los puse de otro color. También hice un sistema de puntajes básico para cuando explota un globo o te chocas con un obstáculo. Y para darle un toque más profesional, agregué estas partículas de fuego y explosión a la nave. Oye, esto no se ve bien. Necesitas cambiar los modelos. A eso iba, ten paciencia y se verá mejor. Como esto se ve como un prototipo y no un juego final, modelé en Blender en tiempo récord unos modelos básicos de bajos polígonos para el juego. Ahora se ve mejor, ¿no? Sí, ahora me gusta más. Y así creo que nuestro juego estaría terminado. No, no has terminado, te falta una tabla de puntos. Una tabla de puntos sirve para poder guardar nuestros puntajes más altos y ver los puntajes de los demás. La parte más difícil fue la de hacer la tabla de puntajes, ya que en esta competencia el juego debe contener una. Para hacer estos tipos de cosas hay diferentes herramientas, pero para esto decidí usar Silent Board, ya que esta la vi como la opción más fácil y está hecha exclusivamente para funcionar con Godot Engine. Comencé siguiendo un tutorial corto de cómo hacer una, y al principio estaba dando resultados, pero en un momento la tabla no se cargaba. Así que después de unas rupturas de cabeza terminé cambiando a la versión 4.1 y al final funcionó. Así que rápidamente hice la pantalla de título, puse una música que se reproduce durante todo el juego, algunos efectos de sonido, llamé al juego Cosmic Escape y publiqué el juego 17 horas antes de que se acabara el tiempo. ¿Puedo ver cómo quedó? Sí, aquí está el resultado. ¿Qué? ¿Quieren saber los resultados? Bueno, el juego quedó en el puesto 112 de 140 juegos. ¿En serio? A pesar de que el juego quedó en este puesto, pude aprender muchas cosas que se podrían aplicar para nuevos juegos. Además, para hacer mi primera jam está bien, se podría mejorar en el futuro. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Oigan, no me dejen hablando, solo parezco un loco. Mejor me voy.